Ya está con nosotros nuestro invitado especial desde la hermana nación de Colombia, el doctor Zenén González. El doctor Zenén González, ex juez, ex director del Servicio de Inteligencia del Estado colombiano, entre otras importantes funciones. Muy buenas tardes y bienvenido a Punto por Punto en la República Dominicana, doctor Zenén González. Estar con ustedes hoy en un país tan hermoso como el suyo, hermano del nuestro, a la espera de poder responder todas sus inquietudes hasta donde me sea posible. Muchas gracias por la invitación y un saludo muy cordial a ese país. Así es, la verdad que es para nosotros más que un gusto, un placer, un alto honor tener un conversatorio con una pluma de oro como usted, Zenén, porque me dijo que no le gusta que le llame doctor. Bueno, pues vamos a entrar en materia de una vez. El expresidente Santos fue ministro de Defensa durante el gobierno de Uribe. Sin embargo, nosotros lo vimos alejarse. Se podría decir, automáticamente, él asumió el poder en Colombia. ¿Qué pasó ahí? Bueno, yo diría que ese es el reflejo del inicio de los 12 apóstoles y Jesucristo. Deme un segundo, doctor. El eco me molesta un poquito, señor director. El eco, sí. Ok. O cerrar la puerta para que no se escuche tanto el retorno. Adelante, doctor Zenén. Bueno, yo le decía que Jesucristo tenía sus apóstoles y todos sus apóstoles fueron de la absoluta confianza de él. Y entre esos hubo uno que se llamaba Judas, que terminó traicionándolo. Palabras fuertes. Esa sería una respuesta como para decirle qué pasó con el señor ministro que entró a trabajar con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, sí, ministro de Defensa. Nosotros nos vamos un poquito más allá. El expresidente Santos hizo un plebiscito para refrendar todos esos acuerdos que ya él venía haciendo con las FARC. Entonces, nosotros vimos, el mundo entero vio al expresidente Uribe recorrer Venezuela, recorrer Colombia para el no, y realmente triunfó el no. ¿Por qué razón pasó eso cuando el mundo esperaba de que triunfara el sí a la paz? Bueno, esa es una pregunta muy interesante que podría tener muchas respuestas. Yo me voy a limitar a darle la más común y corriente. Cuando usted gana y al final se demuestra que ganó y finalmente le demuestran a usted que ganó, pero que no se está cumpliendo el pacto de lo que ganó, ahí no cabe sino una sola respuesta: hubo trampa. Y en el caso del sí y el no, yo diría que nosotros ganamos, pero se desconoció la voluntad popular, que fue la que avaló el triunfo de una posición que era la que estaba el presidente Uribe promocionando a nivel nacional. Y se desconoció. ¿Por qué se desconoció? Porque el poder en ese momento estaba en manos de una persona, como el caso del expresidente Juan Manuel Santos, que le interesaba sobremanera imponer su voluntad para llevar a cabo los acuerdos de La Habana en la forma como ellos lo redactaron, que sin duda alguna son unos acuerdos nefastos para el Estado de Derecho de Colombia, por una parte, y segundo, revestían una gran cantidad de injusticia para todos aquellos que fueron sujetos de la violencia, las personas que fueron víctimas de la violencia. Eso no le convenía al presidente Santos,
y en consecuencia manipuló todo para que se hiciera su voluntad y triunfó, como ha pasado en muchas otras cosas en donde el Estado colombiano hoy es un Estado sometido por un Estado que yo llamo Estado profundo, que es un término que hoy día es muy reconocido, que funciona subverticiamente, opera, actúa y se lleva a cabo su voluntad. Eso fue lo que pasó allí y con unas consecuencias gravísimas, porque lo que ya tenía la FARC, en el caso de la FARC ya tenía preparado, era entre muchas cosas acabar con las Fuerzas Armadas de Colombia, que era prácticamente la que la tenían a ellos totalmente arrinconados. El ejército nuestro colombiano, las Fuerzas Armadas, la policía nuestras son profesionales en la materia y prácticamente a través de la seguridad democrática, que fue una obra del presidente Uribe, los tenía reducidos a la mínima expresión. Es más, le digo, si el presidente Uribe hubiera sido electo nuevamente para un tercer periodo, hoy no estaríamos hablando de la FARC, hoy no estaríamos hablando de acuerdos de paz, hubieran terminado por completo la subvención en Colombia, o por lo menos los reductos que hubieran quedado, hubieran sido mínimos, capaces de controlarlos, inclusive las autoridades de cada departamento, porque hubieran quedado reducidos a la mínima presión. Zenén, pero las FARC en Colombia eran una realidad. Incluso el mundo pudo ver la gran cantidad de personas que fueron secuestradas. Incluso le dimos mucho seguimiento al secuestro de Ingrid Betancourt, Clara Rojas, que fueron candidatas a la presidencia de Colombia. ¿Qué pretendía hacer el gobierno de Uribe para terminar definitivamente con las FARC si un acuerdo no era posible con ellas? A ver, usted sabe que para poder tener la paz muchas veces se requiere la guerra. Desafortunadamente es un término muy maluco, con el cual yo no estoy de acuerdo, pero desafortunadamente también cuando los extremos llegan a ese punto extremo también, pues hay que tomar una determinación. Ahora, el presidente Uribe sí trató de hacer acuerdos de paz, pero con vías de legalidad, sin que se atropellara el Estado de Derecho. Sí. Pero esos acuerdos de paz que trató de impulsar el presidente Uribe no funcionaron sencillamente porque a la FARC no le interesaba bajo ningún punto de vista ese tipo de legalidades que imponía Uribe, y era el que la hace la paga y el que la hizo tiene que sufrir condena, reparar víctimas y todas estas cosas, entregarse como se tiene que entregar, pero la FARC se entregó en el proceso que hizo el presidente Santos y quedó por fuera una cantidad de cosas que faltaron, como por ejemplo la entrega de los menores, no se han entregado las armas completas, se entregaron las que no servían, en fin, y hoy día fíjense que están rearmándose la FARC, ¿con qué plata y con qué armas? Con las armas que no entregaron y con la plata que guardaron. Nunca repararon víctimas ni nada de esas cosas. Ese es un acuerdo viciado, un acuerdo que fue preparado a través de una trama para el futuro. ¿Cuál futuro? En convertir a Colombia en un país comunista, que ese era el propósito que tenía desgraciadamente el presidente Santos, con quien nosotros nos engañamos, porque resultó siendo el presidente Santos un hombre de izquierda extrema que nos condujo de una manera muy hábil, sutil, a donde llegamos. Nunca se imaginó el presidente Uribe que tendría ese final, su mandato, con un compañero de trabajo llamado ministro de Defensa, que llevó al país hasta donde lo llevó, y ahora estamos como estamos, en un peligro. Zenén, a propósito de que ahorita usted hablaba de ese maltrato al Estado de Derecho, a los derechos fundamentales. Durante ese gobierno de Juan Manuel Santos fue apresado un ex contraalmirante. Usted fue juez. ¿Hay allí verdaderamente diferencia en Colombia? ¿Hay libertad en los tres poderes del Estado, independencia? Y en ese mismo contexto,
ese contraalmirante fue descargado completamente en estos días. A ver, y le digo, en Colombia existen los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. ¿Hay libertad entre ellos? Los tres poderes son autónomos, autónomos, pero eran autónomos, es la palabra que hay que decir en estos momentos, porque cuando se permeó la justicia, se permeó el poder legislativo y se permeó el poder judicial, los tres poderes permeados, ya no existe independencia sino correlación. Y la correlación puede ser para marchar en torno a un sentido no legal ni judicial, sino político, que es lo que está pasando en este momento en Colombia, que gracias al presidente actual las cosas se han aguantado un poco, pero desafortunadamente quienes están allí en este momento vienen del proceso de atrás, del gobierno de Santos. Y es muy difícil quitarlos y ponerlos, porque eso tienen sus periodos, son casi que vitalicios, los magistrados, en fin. Entonces es algo muy difícil desmontar lo que ya el otro montó deliberadamente hacia un propósito eminentemente político y no sano dentro del concepto de libertad y de justicia. Zenin, antes de continuar a la otra pregunta que le voy a hacer, me gustaría saber, ya para terminar con el asunto de las FARC. Las FARC dejaron de ser parte de la guerrilla, una parte, por lo que usted me dice que se están armando nuevamente con las armas, con esas armas que ellos no entregaron. Me imagino que fueron los disidentes de las FARC y los que no estuvieron de acuerdo con ese acuerdo, valga la redundancia. Ahora bien, ¿cuál es el concepto que usted tiene de ese nuevo partido político que también tiene el nombre de FARC? ¿Qué opina usted? Es muy sencillo. Lo que han hecho la FARC a través de la mente privilegiada en ese sentido del expresidente Santos fue haber dejado un remanente de la FARC en el monte, en las armas, y otro remanente en el Congreso. Eso estaba debidamente calculado, ese era el plan. Unos allá y los otros acá. Por eso no entregaron las armas, eso estaba preconcebido. ¿Para qué? Para que las armas que tienen en este momento los de la FARC, que están en disidencia, se conviertan en la fuerza militar a la cual van a recurrir los señores que hoy están en el Congreso, que aparentemente son poquitos, pero que eso va a ir tratando de ir creciendo hasta que se consolide una fuerza en el Congreso y otra fuerza afuera y terminen acabando las fuerzas regulares del país, que son las autoridades que por constitución están debidamente constituidas y asentadas dentro de la República para hacer respetar soberanía y las leyes. Eso es lo que están haciendo, un Estado paralelo que va creciendo en la medida de los días, va tratando de crecer, y el crecimiento del Estado paralelo es lo que conlleva finalmente a que en un momento determinado, en el año 2022, en las próximas elecciones, se decida si ese Estado paralelo nos gana o si ese Estado paralelo lo derrotamos, que es la idea, derrotarlo. Parte de eso, consecuencia de eso que usted está diciendo, es el incremento de los asesinatos a líderes sociales. A ver, esa es una Zenin, que dicho sea de paso, para introducírselo ahí mismo, cuando se estuvieron formulando esos encuentros, esos conversatorios para ese acuerdo entre las FARC y el Estado, se redujeron esos asesinatos. Sin embargo, esos asesinatos ahora, precisamente después de la pandemia, se han incrementado. Claro, sí, yo le digo por qué, porque los autores de los asesinatos son los que hacen que se reduzcan. Ellos están manejando el fondo criminal que existe en la sociedad y entonces ellos son los que dan la orden para que maten o no maten. Entonces, si yo hago parte de un equipo de eso, yo le puedo decir a la gente, para que el proceso de paz y los acuerdos de paz tengan fundamento, vamos a parar la criminalidad en el país,
para que se vea el efecto de paz. Pero en un momento determinado, si hay un peligro en torno a los acuerdos de paz, ellos mismos van a decir, increméntese la criminalidad para demostrar que eran necesarios los acuerdos. Esa es una jugada de billar prácticamente, de carambola. Y ellos creen que de pronto el pueblo no lo sabe, que uno no se ha dado cuenta, pero uno sí se ha dado cuenta de eso. Eso es fácil, eso es de una deducción muy grande. ¿Cómo va a querer el gobierno mandar a matar a sus líderes? ¿Cómo va a querer el gobierno que es eminentemente democrático, que está proponiendo una economía saludable para todos en medio de tantos problemas que hemos tenido? ¿Cómo va a mandar a sacrificar líderes? Eso no, si no es producto de eso. Ahora, hay que agregarle un ingrediente. A mi apreciada Andrea, el ingrediente es el siguiente: que en Colombia se están disputando las zonas cocaleras. Y la coca es el ingreso más grande que pueden tener la criminalidad en cualquier parte del mundo. Yo llego a pensar que va a llegar un momento en que la cocaína, el proceso de cocaína, la venta de cocaína, la exportación de cocaína va a tener mucho más ingreso, más productividad que el mismo petróleo o que aquellas cosas que podemos producir nosotros en Colombia. Mire que Venezuela se está sosteniendo es con eso. Después que acabaron con sus recursos, ya no quieren tener a nosotros de patio, de finca, para ir explotando la droga, para ellos asumirla, venderla y poderse financiar su revolución. Entonces, aquí no se están defendiendo ideas, aquí se están defendiendo vicios que son atentatorios de la humanidad. No es atentatorio de Colombia, es atentatorio de todos los países de Latinoamérica y del mundo. Y por eso invitamos a que el mundo se pare firme para hacerle un rechazo a esos países que quieren atropellarnos a nosotros, dañando nuestra juventud, vendiéndoles vicios para llegar a un fin que también es horrible. ¿Cómo vamos a progresar enviciando? Eso no puede ser posible. Esa es la estrategia de la FARC y eso es lo que han hecho. No perder el negocio de las drogas, seguir adelante, porque eso es lo que los va a financiar económica y armamentísticamente. No pueden hacerlo de otra manera. Vea, la FARC tiene un presupuesto que yo me atrevería a decir que es superior casi al de la misma nación. Eso es una barbaridad lo que produce eso. Sí, es penoso, es penoso. Eso me hace recordar a los tiempos de Pablo Escobar, que se decía en aquellos años que tenía un ejército más poderoso que el ejército de Colombia. Eso es bien preocupante. Bueno, Zenén, vamos a ir a una pausa. Cuando nosotros entremos, hablaremos de la OTAN en Colombia. Adelante, señor director. Claro que sí, claro que sí. Ya regresa, punto por punto. En este momento vamos a leer una comunicación que se emite desde el Ayuntamiento Municipal de Higüey, del Departamento de Desarrollo Integral de la Ciudadanía, dirigida a Adrián Arturo Zorrilla, que es el nuevo gobernador del Mercado, acerca del remozamiento de la pintura municipal. Nos acompaña Polonio Guerrero Morín, nos acompaña también el director de Recaudaciones, Leonardo Santana Palacio, el director de Obras Municipales, arquitecto Eder Ávila. Y pues dice de la siguiente manera: después de un cordial saludo, tenemos a bien comunicarle que la alcaldía da continuidad al plan de remozamiento del mercado municipal, por lo que se le informa el inicio de la pintura en las diferentes áreas con el objetivo de tener cuanto antes un mercado más acogedor. Vistos los levantamientos previo al inicio de los trabajos de pintura, es indispensable que todos los inquilinos realicen en lo inmediato la limpieza interna y externa de sus cubículos, quitando cualquier tipo de objeto o escombro abandonado, remover lonas viejas, acomodar las mesas y las mercancías. Con este remozamiento, todas las mesas y mercancías deberán quedar detrás de los puntos marcados y los pasillos deberán ser despejados para libre uso peatonal, y así tendremos un mercado con más afluencia de personas. Es importante destacar que los trabajos de pintura están programados para iniciarse este martes 1 de diciembre, año en curso, por lo que estamos solicitando que sea correspondiente a la mayor brevedad posible.
Esto lo firma nuestro director de Desarrollo Integral a la Comunidad, Polonio Guerrero Moniz, y se le hace entrega al nuevo gobernador del mercado municipal, Adrián Arturo Zorrilla Puello, para que haga acuso de recibo. Estamos pactados para el próximo martes, es para darle un plazo a los dueños de establecimientos acá, los que lo ocupan, para que liberen las áreas que tienen para nosotros elaborar el trabajo de pintura, y de inmediatamente ellos lo liberen, arrancamos. Si antes del martes están liberados, pues arrancamos antes, porque tenemos ya los insumos acá. Aparte también de la pintura, vamos a reparar los baños. Fran, tú quieres hacerle un llamado a los mercaderes. ¿Cuál es el llamado que tú le haces? Sí, ya que el ayuntamiento, Titi, se ha interesado en intervenir el mercado y estar con nosotros aquí haciendo una intervención importante, queremos exhortar a todo mercadero a que nosotros nos acojamos a la resolución que nosotros hemos tenido con el ayuntamiento con respecto a los puntos, para que los pasillos estén mucho más amplios, mucho más espaciosos. Eso va a beneficiar tanto el que viene a comprar, que no se le puede ensuciar su ropa ni nada de eso, pero también para el personal de limpieza que trabaja aquí, tiene los pasillos suficientemente amplios para que pueda transitar sin ningún problema. Así que yo le hago el llamado, como vocero de este sindicato, a todos los mercaderos, a que nos acojamos a los puntos, que vamos a embellecer nuestro mercado, esas lonas ya que están un poco deterioradas, vamos a cambiarlo. Ya el ayuntamiento ha dispuesto un plan de pintar todos los cubículos, y con Dios en adelante y esta alcaldía junto con el sindicato nosotros vamos a seguir adelante para mejorar nuestra condición de trabajo aquí en el mercado. Alcaldía de Higüey, trabajando unidos. Es hora de alabar a Dios. ¿Están listos para adorar al Rey de Reyes, al Señor de Señores? Es hora de bendecir su nombre. Cuando la canción termine y la música se acabe, sigues siendo Dios. Cada día, Sigues adora sin límites siendo por Punto TV. Dios. Cuando el mundo no lo entiendo. Las informaciones actualizadas. Las mejores series. El mejor entretenimiento. En una sola pantalla. Punto TV. Televisión sin límites. Está de vuelta. Ya estamos de vuelta con nuestro invitado especial, el doctor Zenén González de la Hermana Nación Colombia. Zenén, el 31 de mayo del 2018, Colombia inició a ser parte de la OTAN, Organización Tratado Atlántico del Norte, con el estatus de socio global como está Nueva Zelanda, Japón, entre otras naciones. ¿Cuál fue el objetivo principal? ¿Acaso un ataque encubierto a Colombia, a Venezuela? Porque dice la OTAN en su artículo número 5 que cualquiera de las naciones que decida hacer un ataque o que sea atacada debe ser defendida por los demás miembros de la organización. ¿Qué puede decirme el doctor Zenén González al respecto? No puedo escuchar. No escucho nada.
Cheque el audio, Zenén, si usted me puede escuchar. No escucho, no tengo sonido. Se nos fue el audio. ¿Usted puede escucharme a mí? No puedo escucharlo. Vamos a verificar, a ver. ¿Ahí me puede escuchar, Zenén? El micrófono está apagado, su micrófono. Chequee su micrófono. Debe encender su micrófono porque parece que está apagado. El micrófono está apagado, Zenén. Yo no puedo escucharlo. No lo puedo escuchar. Vamos a una pausa y retornamos en breve. Retornamos en breve. Adelante, señor director. Ya regresa. Punto por punto. En este momento vamos a leer una comunicación que se emite desde el Ayuntamiento Municipal de Higüey, del Departamento de Desarrollo Integral de la Ciudadanía, dirigida a Adrián Arturo Zorrilla, que es el nuevo gobernador del Mercado, acerca del remozamiento de la pintura municipal. Nos acompaña Polonio Guerrero Moní, nos acompaña también el director de Recaudaciones, Leonardo Santana Palacio, el director de Obras Municipales, arquitecto Eder Ávila. Y pues dice de la siguiente manera: después de un cordial saludo, tenemos a bien comunicarle que la alcaldía da continuidad al plan de remozamiento del mercado municipal, por lo que se le informa el inicio de la pintura en las diferentes áreas con el objetivo de tener cuanto antes un mercado más acogedor. Vistos los levantamientos previo al inicio de los trabajos de pintura, es indispensable que todos los inquilinos realicen en lo inmediato la limpieza interna y externa de sus cubículos, quitando cualquier tipo de objeto o escombro abandonado, remover lonas viejas, acomodar las mesas y las mercancías. Con este remozamiento, todas las mesas y mercancías deberán quedar detrás de los puntos marcados y los pasillos deberán ser despejados para libre uso peatonal, y así tendremos un mercado con más afluencia de personas. Es importante destacar que los trabajos de pintura están programados para iniciarse este martes 1 de diciembre, año en curso, por lo que estamos solicitando que sea correspondiente a la mayor brevedad posible. Esto lo firma nuestro... Punto por punto. Vamos al aire, ya estamos aquí y esto es en vivo. Estamos con el doctor Zenén González. Doctor Zenén González, le decía antes de la interrupción que el 31 de mayo del 2018 la Colombia hizo su entrada triunfal, obviamente como con el estatus de socio global a la OTAN. Y nuestra pregunta es, ¿cuál fue el objetivo? ¿Acaso un ataque implícito a Venezuela? A ver, esa es una pregunta muy interesante y muy interesante, entre otras cosas, porque la OTAN cuando se creó fue para protegerse de la guerra mundial, sí, y buscar el apoyo entre Europa. Sí. En el caso de Latinoamérica, es el único país, Colombia, el que está vinculado a la OTAN, es el primero. Zenén, que dicho sea de paso, y ahí le hago un paréntesis, Donald Trump, una de sus promesas de campaña era la eliminación de la OTAN,
porque perdió su razón de ser, según él y según muchos analistas políticos. Es necesario una reingeniería en la OTAN, pero vamos con la OTAN en Colombia. Bueno, lo que pasa es que el presidente Santos no da puntadas sin dedal. Y acuérdese que esto es todo un conjunto de política internacional. Espérese, páreme eso ahí. Usted tiene que explicarme eso porque eso es un lenguaje colombiano. Yo también tengo mis dominicanadas. ¿Qué es dar puntada? Explíqueme. Bueno, si usted está tejiendo sin el dedal, que es lo que protege el dedo, se puya. Ok. Cuando uno da puntada sin dedal, se puya. Cuando se pone el dedal, no se puya. Puya es el material, pero no el cuerpo, no la piel. Eso significa que el presidente Santos, que no da puntadas sin dedal, está preparándose porque el nuevo orden mundial está requiriendo un cambio de estrategias políticas en todo el mundo. Sí. Al tratar de imponer ese cambio de políticas en todo el mundo, significa que nosotros vamos a pasar de sujetos atacados a sujetos protegidos. ¿Pero por parte de quién? Por los mismos imperios comunistas que se está tratando de montar. Entonces la OTAN antes nunca fue comunista. Hay más, los que se retiraron del comunismo en la Segunda Guerra Mundial, ellos se vincularon a la OTAN para buscar protección. Ahora va a pasar lo contrario. El señor presidente Santos, expresidente Santos, quiere vincularnos a la OTAN porque quienes tienen un poder armamentista en el mundo son la China, Rusia y Estados Unidos, que no creo que tenga la misma belicosidad que tiene ni Rusia ni la China, y entonces al vincularnos nosotros a esa OTAN, vamos a hacerle la reingeniería, como usted dice, para prepararlo, pero para el servicio de lo que están promoviendo el nuevo orden mundial. Así lo veo yo. Mire, yo no creo en esas organizaciones de la ONU, muy poco creo, soy muy escéptico. Si usted analiza quienes están moviendo la ONU en este momento, usted verá allí que son muchos de izquierda avanzada, casi que diríamos fundamentalistas. Y yo acabo de escribir un libro que le he puesto "La ONU es el centro de operaciones de Lucifer", porque considero que esa organización mundial está montada sobre bases totalmente opuestas a un cristianismo o a una política noble, y por el contrario, sí en ofensiva a los principios cristianos. Se están haciendo cosas que no son las correctas. Por ejemplo, se respalda el aborto, se respalda una cantidad de libertades que no quiero mencionar acá, que no corresponden al ordenamiento natural señalado por Dios. Senén, pero con respecto al aborto, por ejemplo, en el caso de la ONU, lo que la ONU apoya son las 3 causales, que muchos países en el mundo ya se han sumado a eso. Incluso ahí está Colombia, porque Colombia no está, quedan unos 5 países en el mundo que prohíben el aborto, que no lo permiten en ninguna de sus manifestaciones. En eso estamos nosotros, en República Dominicana está El Salvador, Malta, el Vaticano, y hay otro que no recuerdo ahora, pero esos 3 puntos que apoya Naciones Unidas son lícitos, Senén, no sea tan duro. Por violación. No, a ver, es que yo no soy duro con el acto, sino con el hecho. Porque si el aborto tuviera una fundamentación eminentemente científica, que tuviera entre la vida y la muerte de una persona o algo por el estilo. Pero es que esas son las que esa es la que apoya Naciones Unidas. Si en teoría. El terapeuta. En teoría. En teoría, en la práctica es otra cosa. Ok, bueno, ya de ahí me aparto. Bueno, sí, en la práctica es otra cosa. Todo comienza con una teoría bonita, como el noviazgo, y muchas veces termina como un infierno en el matrimonio. Entonces, son teorías bonitas en la letra, pero ya después cuando eso
se implemente, se van modificando como se modificaron muchas cosas acá. Entre otras cosas, déjeme felicitarla a usted y a su país por mantenerse en esa línea tan bonita. Yo la admiro, esa línea. Es una línea muy, muy buena, que yo diría que mantiene las bases de la moral bien en alto, la ética profesional bien en alto, Por y eso supuesto. es de admirar. Los felicito a su nación, la felicito por eso. Bueno, pues yo le voy a decir, Zenén, que yo estoy de acuerdo, comulgo con las 3 causales del aborto, que es por incesto o violación, si la madre corre peligro, o por deformación. Porque usted sabe, doctor Zenén, que nuestros países de América Latina, lamentablemente, carecen de un sistema de salud garantista, que es más bien violatorio a esos derechos fundamentales que nosotros tenemos y que nuestras constituciones establecen. Pasando... Ajá, dígame. Cuando la ciencia demuestra la posibilidad de un peligro, ciencia, es aceptable. Y allí no entra lo religioso, porque si lo religioso entra, ahí va a haber problemas. Pero Sí. cuando la ciencia no hace el llamamiento a un determinado caso, lo otro ya no es correcto. Sí. Y como muchas cosas no son correctas, y usted me entenderá, por ejemplo, yo respeto que existan hombres y mujeres, hombres que se casen con hombres y mujeres que se casen con mujeres. Yo no me meto en eso. Sin embargo, en Colombia se ha presentado en la ciudad de Cartagena, mi tierra natal, yo vivo en Barranquilla, un juez que se abstuvo de casar a 2 mujeres. Entonces, yo me hago la pregunta, remitiéndome a la defensa del aborto, me hago la pregunta. El aborto se explica que por una razón de tipo de salud, de principio, qué sé yo, muchas cosas importantes, se proceda a hacerlo. Pero ¿qué presentación tiene ver casar a un hombre con hombre o una mujer con mujer? Por eso yo pienso que hay que separar algunas cosas y el que quiera gusto, váyase con su gusto, pero no se puede estar legalizando situaciones que son contra natura. Eso no está correcto. Y yo no es que sea tan duro, pero en ese sentido, yo lo que soy es sumamente ceñido a la naturaleza, y soy un amante de la naturaleza, estudio la naturaleza y me encanta el proceder de la naturaleza, pero condeno lo antinatural. Bueno, nosotros respetamos esa parte, aunque Claro. defendemos nuestro derecho a esas cosas que nos protegen y que nos cuidan. Pues en su reciente escrito, ya pasando a otra parte, usted habla de un alejamiento, se podría decir, entre el actual presidente Iván Duque y el expresidente Álvaro Uribe, de la mano de quien él llegó al poder. ¿Se podría decir que estamos hablando de traición? No, Incluso... no. Yo le voy a decir qué es lo que pasa. Okay. Existe la tendencia que cuando sale a un candidato que proviene de las toldas de cualquier expresidente, en el caso de Uribe, se entiende que ese candidato, la gente piensa que es un candidato en cuerpo ajeno. Significa que va a aparecer un nombre, pero el que está gobernando es otro. Sí. En el caso del doctor Iván Duque no es así, pero los comentarios que se hacen lo hacen más bien en torno a la indiferencia que dicen que se da muchas veces por parte del actual presidente con relación al presidente Uribe, que es un veterano, un conocedor de la cosa pública, un hombre con experiencia, un hombre sabio, y no consulta, pareciera no consultar. Claro, acá entre nos y sin que nos oigan, nosotros no sabemos si por teléfono hablan, eso no lo sabemos. Bueno, pero todo eso es comprobable, Así es. porque usted sabe que, la tecnología Sí. saca todo a la luz. Pero si la tecnología la meten por el medio, llaman entonces a esas cosas chuzadas. Y eso es un delito acá y un enredo. Entonces, eso es relativo. Tradúzcame ese término, Zenén, acuérdese que yo soy dominicana. A ver, la palabra chuzar
y usted me va a decir qué significa allá en lo suyo, ¿ah? Pero la palabra, usted se está riendo, eso significa que allá tiene un sentido distinto. A ver, chuzar en Colombia, que es una cosa que metieron aquí con motivo de hace unos años que se intervinieron unas llamadas telefónicas. Entonces, como el aparatico que hay para conectar las conversaciones en las telefónicas tienen un palito, lo mete en un hoyito y a eso le llaman chuzar. Chuzar significa meterse. ¿Ah? Pichar, aquí le llaman pichar. Bueno, acá no podemos decir pichar porque sí es mala palabra. Ay. Bueno, pues ya usted ve. Bueno, pero bendito sea el idioma que nos permite a nosotros claro que sí. decir muchas cosas. Pero le cuento, pichar no es que sea desagradable, todo lo contrario, es muy agradable. Pasemos a otro punto que usted quiera mencionar, a ver. Bueno, pues nosotros llegamos, qué entrevista, qué conversatorio más ameno, más agradable. Me gustaría seguir, pero en televisión el tiempo es, ya usted sabe, es corto y llegamos ya a la parte final de este conversatorio tan agradable, tan ameno, tan rico con usted. Le damos la oportunidad que se despida de los dominicanos y le diga hasta pronto, porque vamos a repetir esta entrevista. Yo en mi tiempo de juventud jugué mucho béisbol y en el béisbol al lanzador le llamaban pitcher. Ok. Y yo voy a pichar al pueblo de ustedes utilizando su palabra, diciéndoles al querido pueblo de esa nación tan hermosa que les mando un fraterno abrazo, que tengan una feliz Navidad, que tengan un próspero año nuevo, que se tapen la boca para que el virus no nos ataque. Y a usted, que Dios me la bendiga, a su esposo, a sus hijos, que les dé muchas bendiciones en este año que entra. Muchísimas gracias, Zenén, muchísimas gracias. Fue un gran placer poder tener este conversatorio con usted. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a ustedes que desde sus hogares nos recibieron y en los diferentes puntos del planeta, en las diferentes redes sociales. Muy buenas tardes. Como siempre, Andrea Guerrero con ustedes. Punto por punto. Punto por punto.